cada uno de ustedes. Iniciando la semana pasada precisamente con una etapa, una nueva etapa de enseñanzas que quiero traerles, pues yo estaba preparando una enseñanza especial y de alguna forma Dios me llevó por otro lado, pero se los prometo para la próxima ocasión, el próximo martes que estemos aquí. Y Dios me puso algo muy interesante que tratáramos en esta ocasión y quiero enseñarles o ponerle a esta enseñanza un nuevo aprendizaje, porque vamos a ir a través de esta enseñanza conforme la vayamos desarrollando, qué es lo que significa un nuevo aprendizaje. Para todos ustedes que les gusta tomar sus notas, tener ese tiempo de poder escribir algunas notas, que quizás con una frase que usted escriba, Dios a usted le enseña cosas nuevas que a lo mejor yo no dije, pero que le sirven para su desarrollo y para su crecimiento en el conocimiento, porque se trata de aprender. Lo más difícil para un adulto es el hecho de pensar que ya no puede aprender. ¿Usted no le ha tocado escuchar de que a veces hay personas adultas o personas ya que son mayores que creen o piensan que ya no pueden aprender? Y lo que saben no lo quiere desechar. Y esto es algo que es muy importante que nosotros aprendamos. O sea, tenemos que aprender probablemente a desechar cosas que nosotros aprendimos que no era realmente lo que nosotros sabíamos y conocíamos acerca de la verdad, acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Y esto se requiere para poder aprender bien, desechar lo que pensamos nosotros que es verdad. Y usted sabe, una persona cuando es adulta, a lo mejor hasta piensa, pues ¿qué me van a enseñar a mí, verdad? Yo me la sé de todas, yo ya soy una persona que lo sé todo, ¿no? Y para poder aprender bien, significa renunciar a lo que somos. Por eso es que se trata de algo nuevo, un nuevo aprendizaje. ¿Y cómo nosotros podemos renunciar a una tradición, a una herencia familiar? Eso es algo que necesitamos nosotros analizarlo para poder ver si es nosotros innecesario que entendamos que hay algo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Por qué es tan difícil renunciar a una tradición familiar? ¿Por qué? Porque a lo largo de los años nosotros aprendimos costumbres, tradiciones, creencias, ideologías equivocadas. Y así nos enseñaron a nosotros en nuestra tradición o en la tradición que solamente podemos nosotros ir una vez al lugar de adoración a Dios, una vez por semana, y piensan que si va más de una vez por semana a un lugar donde se adora, donde se glorifica a Dios, entonces comienzan a decirte, loco, que estás loco y que eres un fanático. Y así nos acostumbramos, y muchos con esta ideología, cuando todavía aún se entregan a Cristo, siguen siendo cristianos domingueros nada más. Por eso es tan importante entender que nosotros estamos dentro de un nuevo aprendizaje. Vamos a ver con la Biblia cómo nosotros podemos entender lo que significa este nuevo aprendizaje, porque la Biblia lo dice claramente. Si alguno ya está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Quiere decir que de aquí en adelante todo es nuevo, porque es una nueva criatura. Su alimento, su forma de vida, su forma de conducirse, su forma de alimentarse, su forma de hacer todas las cosas, es todo absolutamente nuevo. Por eso una persona cuando se entrega a Jesús y la familia le empieza a decir, ¿qué le pasó? Está algo raro tiene, ¿no? Está cambiando todo, está cambiando su forma de vida, su forma de conducirse, la forma de servir a Dios y adquiriendo un nuevo aprendizaje. Por eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros aprendamos.
Y por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo y traemos ese tipo de ideologías, es muy probable que tengamos que aprender a desecharlas. ¿Y qué es lo que hace cuando traes eso a la nueva especie, al nuevo desarrollo, a la nueva criatura que Dios está haciendo contigo? Que eventualmente corres el riesgo de caer en religiosidad, y eso es algo que necesitamos cuidar mucho los hijos de Dios. Y después, ¿qué viene? Después de eso viene la frialdad espiritual. El conocimiento nos da el éxito y nos da el desarrollo espiritual que nosotros tenemos, y tenemos las capacidades para poder lograr. Y la ignorancia, ¿qué es lo que te trae? Trae preocupación, trae caos, trae pobreza. O sea, no podemos olvidar que esta parte espiritual lo más importante que nosotros tenemos, aún hasta más que las cosas materiales, porque las cosas materiales son pasajeras. Dios nos prometió bendecirnos mientras estuviéramos aquí, pero también nos dio habilidades y capacidades espirituales para que aprendamos a hacer la diferencia entre lo que es espiritual y lo que es temporal, lo que pertenece a esta vida y lo que pertenece a la vida espiritual, que esa es el área más importante, lo más importante que tenemos. Y la razón es porque nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros, y Él nos prometió que a pesar de los problemas que tendríamos, a pesar de los problemas que pasáramos, tendríamos maestros que nos iban a enseñar el bien. Y esto es simplemente algo más, o algo que es mucho más allá de lo que es cambiar de religión, como se dice, o de creencias. O sea, verdaderamente Dios quiere enseñarnos, porque la enseñanza se convierte como un semáforo, como una voz de alerta que nos advierte, que nos prepara, que nos enseña y nos dice si vamos por el camino equivocado, y nos dice si eso que nosotros estamos haciendo, que eso que estamos nosotros implementando nos va a traer a nosotros consecuencias en nuestro desarrollo espiritual. Antes hacíamos lo que los demás hacían, pero cuando escuchamos la voz de Dios en su palabra, es una voz que te dice: no lo hagas, no sigas por ese camino, trata de ahora cambiar el rumbo y de hacer lo que la palabra de Dios te enseña. Y entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que verdaderamente entramos en un nuevo aprendizaje. Veamos la Biblia en Isaías capítulo 30, porque yo me imagino que trajeron su Biblia, papel, lápiz, para poder en esta tarde disfrutar de esta palabra. Capítulo 30 del libro de Isaías, versículo 20 al versículo 22. Tomen nota de esto. Isaías capítulo 30, versículo 20 al versículo 22. Y dice de esta manera, en el nombre de Jesús: bien os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus enseñadores nunca más serán quitados. O sea, Dios siempre va a tener a alguien aquí en la tierra que esté hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, enseñando a la gente. Sino que tus ojos verán tus enseñadores. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas, o aquí a las espaldas detrás de ti, que diga: este es el camino. Vea usted la importancia. Este es el camino. Andad por él y no os echéis a la mano derecha, ni tampoco tuerzas hacia el lado izquierdo. O sea, vemos entonces que eso es precisamente lo que Dios hará, que nuestros hijos, que nuestra vida, que nuestra familia, que nuestro esposo, que lo que es aquel que ama a Dios, aprenda a decir no. ¿Cuándo aprendemos a decir no? Cuando sabemos que lo que vamos a hacer, o lo que estamos
planificando hacer puede traernos consecuencias que pueden destruir todo el aprendizaje, todo lo que Dios está haciendo con nosotros. El conocimiento de la palabra de Dios es lo único que te va a decir no. Porque es lo único que te va a refrenar, es lo único que te va a enseñar y nos dirá a todos y a cada uno de nosotros en las áreas en las que nosotros estemos mal. Y nos va a decir, ese no es el camino correcto, y entonces tendremos que aprender a escaparnos. Y por eso es que Dios nos manda y nos dice que nosotros debemos de aprender lo que es congregarnos. Vean ustedes la importancia que tiene esto. Y la razón es que Dios quiere instruirnos, por eso Dios nos manda a congregarnos. ¿Qué es congregarnos? Vean ustedes la palabra congregarse. Significa pertenecer, convivir o socializarse. O sea, venimos nosotros a aprender, no a otra cosa. O sea, la intención de congregarnos es con la intención de que nosotros seamos instruidos, que Dios nos dé conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, a través de ese sistema que Él implantó y que es un plan que Dios desde la antigüedad habló de Él, y podemos nosotros aprender de ese sistema para que veamos lo que realmente significa los planes de Dios. En el libro de Deuteronomio, que es uno de los primeros libros de la Biblia, capítulo 31, y vamos a leer el versículo 12 y versículo 13. Voy a leer desde el versículo 11. Vean ustedes aquí la forma de poder definir lo que es la palabra congregarnos. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de mí, delante de su Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. O sea, de una forma en que todos puedan escuchar, de una forma que todos puedan percibir. Y luego dice el versículo 12, harás congregar el pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que, escuche usted, que oigan y aprendan. Para que oigan y para que aprendan y teman a Dios y cuiden de poner por obra las palabras que están escuchando, las palabras que están oyendo. Y los hijos de ellos que no supieron, oiga bien, oigan y aprendan a temer a Dios. Que aprendan a temer a Dios. ¿Qué es lo que significa la palabra temer? La palabra temer no es de tenerle miedo a Dios, sino que temer es obedecer, respetar, no ofender. O sea, tenemos que aprender que esta es la forma en que nosotros aprendemos a tener comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Porque termina diciendo el versículo que estamos leyendo, versículo 13, de esta manera, porque para que oigan y aprendan a temer a vuestro Dios, que dice, todos los días que viviere sobre la tierra, por la cual estamos nosotros aquí de alguna forma, dentro de este ambiente, dentro de una tierra, dentro de un lugar donde Dios nos tiene a nosotros. Y creo que todos estamos aquí en la tierra. ¿Cuántos creen que estamos en la tierra? Amén. Entonces, a través de esta forma, Dios nos da a nosotros el conocimiento, pero dice que tenemos que hacerlo, como dice, todos los días. Ojalá que un día pudiéramos nosotros tener todos los días abierto un lugar donde podamos congregar, donde podamos orar, donde podamos tener diferentes actividades, para que todos aquellos que aprendan esto comiencen a meterse en ese ambiente espiritual, a desarrollarse
y a darse cuenta que necesitamos tener comunión todos, absolutamente todos los días. O sea, a Dios le agrada que su pueblo sea un pueblo sabio y que su pueblo sea un pueblo entendido. Y querer abatir de alguna forma a través de este sistema Dios el alfabetismo que hay hoy en la iglesia. Y esto es algo muy importante que nosotros necesitamos aprender. O sea, Dios no quiere que sus hijos vivan en la ignorancia y que estén viviendo perdidamente. No, Dios no quiere eso. Tenemos que aprender a que Dios desea lo mejor de nosotros y estar constantemente pensando en eso que le agrada a Dios. O sea, ¿cómo voy a dejar yo al Dios Todopoderoso y Salvador, Creador del cielo y de la tierra, para poder yo adorar a algo creado por el mismo hombre? O sea, ¿cómo nosotros necesitamos aprender principios espirituales que a través de los años Dios nos va enseñando y nos va abriendo los ojos para entender verdades tan profundas como la idea de que nosotros somos adoradores de un Dios, de un Creador, de un Salvador, de alguien que dio nuestra vida por nosotros y que hemos ido a través del tiempo aprendiendo a adorarlo en espíritu y en verdad en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando nos da este nuevo conocimiento? Nos enseña a adorar a un Dios creador y no a adorar algo creado por un hombre, como un escultor. Y decir que eso que ese escultor hizo, ese pedazo de madera, de yeso, de piedra, de lo que sea, decir este pedazo de piedra, de madera, es mi Dios. Imagínese usted cómo mirará Dios eso. Entonces Dios está de alguna forma capacitándonos a través de un aprendizaje profundo acerca de lo que es el verdadero conocimiento del Dios vivo. Y digamos que esta es una forma, o cuando hacemos eso, es una forma de ofender al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué al mundo no le gusta tener esta clase, o por qué al mundo le gusta tener, esta clase de dioses? ¿Nunca se han puesto a pensar ustedes por qué al hombre le gusta tener este tipo de dioses que él mismo fabrica? Porque estos dioses no me van a decir nunca, escuche bien lo que le voy a decir, nunca me van a decir que soy un pecador. Estos dioses nunca me van a decir que soy un malvado, porque dice la Biblia que no pueden ver, ni oír, ni andar, ni menos hablar, para decirnos algo. O sea, nunca te van a corregir. Nunca te van a decir que eres un mentiroso, que eres un pecador, que eres un hipócrita. Nunca te van a decir arrepiéntete. Por eso al mundo le gusta servir a este tipo de dioses. ¿Y qué es lo que hace Dios? Antes, al contrario, Él sí nos dice directamente lo que somos. Dios no nos oculta lo que somos. Él nos pone delante y nos dice, mira lo que eres. ¿Qué dice Isaías? Que nuestras propias justicias son trapos de inmundicia, y Dios nos lo dice a nosotros. Mira, si crees que con ese sistema tú vas a agradarme, estás muy equivocado. Tus propias justicias, tus propias justificaciones, tus propias ideologías, tus propias iniciativas son trapos de inmundicia. ¿Y qué hace Dios? Nos dice, arrepiéntete. Y entonces vemos que no así con el Dios vivo y salvador. Él sí nos lo dice. Él sí nos habla a nuestras vidas cuando nosotros estamos mal. ¿En qué piensan? ¿En qué piensan? ¿En qué piensan? Esto es algo muy importante que nosotros necesitamos aprender. Entonces vemos que a través de la Biblia Dios sí se dirige a nosotros, mientras que los dioses que el hombre cría no nos pueden ayudar, no nos pueden reprender, no pueden decirnos lo que somos, ni tampoco nos van a hablar. En el libro de Deuteronomio vamos a ver, en este mismo libro, pero ahora en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 5. Vean ustedes cómo Dios sí nos dice a nosotros lo que necesitamos. Dice
capítulo 4, versículo 5 del libro de Deuteronomio. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos. ¿Me van siguiendo? Como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual estáis para poseerla. Versículo 6. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. ¿Ven ustedes lo que trae el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios a la vida del hombre? Porque qué gente grande es esta. Óigame bien, qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Jehová, nuestro Dios, en cuanto nosotros le pedimos. Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Pero sin embargo, el hombre, por despreciar la sabiduría que Dios ha establecido en la palabra de Dios, se vuelve insensato. Porque a Dios se le sigue no por emoción ni por sentimiento, sino que se le sigue por convicción. Cuando nosotros entendemos esto, seguimos a Dios porque Dios nos da convicción y nos da conocimiento. Hoy viniste a este lugar porque ya no tienes, a lo mejor, porque ya quizás lo hiciste por emoción, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si hoy viniste por emoción y para el viernes que tenemos otro servicio ya no vienes? Es porque se te acabó la emoción. Entonces quiere decir que nosotros, cuando no tenemos convicción y nos manejamos por emociones, no somos constantes ni somos personas que estamos dentro de un ambiente donde nos estamos desarrollando y sabemos que no vamos a caminar por emociones ni por sentimientos, sino que vamos a caminar por convicciones. A lo mejor hoy tuve la emoción de venir, pero el viernes ya no vienes porque ya no tienes emoción. Pero cuando hay convicción y conocimiento, ahí la cosa es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque el que sigue a Cristo aprende a amarlo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y esto es servir a Dios no por emoción. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Dios. Y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, ¿de dónde viene la sabiduría? Del temor a Dios, no del temor al hombre, no del temor a lo que digan las personas de mí, no, de ninguna manera. El temor viene de la enseñanza y del conocimiento. Y es ahí donde nosotros aprendemos a desarrollarnos en convicción. ¿Por qué? Porque desde el momento en que comienzas tú a recibir la sabiduría de Dios, comienzas a recibir también promesas y bendiciones que Dios tiene reservadas para cada uno de aquellos que le aman y están esperando pacientemente su venida. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que la sabiduría, ¿qué es saber. ¿Qué es la sabiduría? Saber. Pero sin embargo la Biblia dice que mi pueblo fue talado porque le faltó inteligencia, conocimiento. O sea, por la falta de cordura y deseo de aprender, entonces comenzamos a cometer errores graves que nos destruyen y que nos alejan de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la importancia que tiene que este nuevo aprendizaje es parte de un proceso que Dios está llevando a cabo dentro de su iglesia, dentro de sus redimidos, dentro de aquellos que aman a Dios. En el libro de Oseas, quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Oseas y vamos a ver algo muy, muy importante para poder seguir
aprendiendo acerca de esto. Y vamos a el capítulo 4 del libro de Oseas. ¿Dónde está Oseas? ¿Dónde está Oseas? Que no lo hay. Capítulo 4, y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Vean ustedes lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue talado. ¿Sabe lo que significa talado? ¿Cómo dice su versión? Destruido. Destruido, o talado, o cortado, porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de Dios, también yo no me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Trocáronse su honra en afrenta. Comen del pescado de mi pueblo y de la maldad levantan su alma. Tal será el pueblo, tal será el sacerdocio, y visitaré sobre él sus caminos y pagaréle conforme a sus obras. Y comerán, mas no se hartarán. Fornicarán, mas no se aumentarán, porque dejaron de atender a Dios. Fornicación, vino y mosto quitan el corazón. Ve usted, mi pueblo a su madero pregunta y a su palo le responde, porque espíritu de fornicaciones los engañó y fornicaron debajo de sus dioses. Vean ustedes la importancia que tiene entonces este nuevo comienzo, este nuevo aprendizaje en el que nosotros estamos entrando. Y vemos que cuando esto sucede, se apodera el hedionismo del hombre. Cuando se apodera este espíritu de hedionismo del hombre y la mujer comienzan a hacerle culto al placer por dejar la palabra y por insensatez. Muchos querrán conocer a Dios y no habrá quien les enseñe, es lo que está diciendo Oseas. Entonces esto es como querer encontrar la solución a sus problemas, pero sin querer aprender. Por eso hay hombres y mujeres que se les llama experimentados en esa área. Se han divorciado 5 veces, pero para mí, en vez de ser sabios, son insensatos. Que nunca aprendieron y siguen cometiendo el mismo error. Entonces vemos aquí lo que dice el capítulo 8 del libro de Amós. Vean ustedes, y el versículo 11 y el versículo 12. Cuando esto sucede en la vida del hombre, dice Amós 8:11, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, escribir en las grandezas de mi ley y fueron tenidas por ajenas. Escuche esto, fueron tenidas por ajenas. Y ahí es donde vemos que es donde el hombre cae en la insensatez. ¿Cuántas veces en los programas de televisión ven ustedes este tipo de personas queriendo dar consejos? El que se ha divorciado 10 veces dando consejos de matrimonio. Cuando están bajo el espíritu de hedionismo, donde vemos que este era el culto al placer y a la fornicación. Y eso es precisamente de lo que el mundo se está llenando en este tiempo. Y dice Dios, he aquí vienen días en que el hombre va a tener hambre, y esa hambre nada, absolutamente nada la va a poder saciar. Dice Mateo 4:23, algo muy interesante para que nosotros miramos qué es lo que realmente Cristo vino a hacer, o sea, cuál fue la misión de Jesús en esta tierra.
En el libro de Mateo capítulo 4 vemos en el versículo 23, y rodeó Jesús toda Galilea, ¿qué? ¿Haciendo qué? Enseñando. Vean ustedes la importancia de lo que dice la Biblia. O sea, vemos aquí al Maestro en su misión, a lo que Él vino. Rodeó toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando las enfermedades y toda dolencia del pueblo. Vemos entonces aquí que la misión de Jesús, ¿qué fue lo primero? Enseñar. Fue la primera misión que Él vino a hacer. Después vemos que Él vino a predicar y por último a sanar. Hoy es al revés. Hay gran campaña de sanidad y milagros. O sea, quieren obligar a Dios a que haga milagros. Como la oración que hizo una mujer hace unos días atrás acerca de este muchacho que murió de Melgar. Decía, no aceptamos un no. ¿Han escuchado eso? Y por Dios. Bueno, no me quiero meter en más problemas. Gloria a Dios. Vemos entonces que la misión fue, número uno, fue a enseñar. ¿En dónde? En las sinagogas. ¿Dónde era la sinagoga? El lugar donde ellos se reunían. El lugar de reunión. ¿Y qué era lo que hacía? La enseñanza. Esto es el discipulado. Y este es el mecanismo que nos enseña a poner en práctica el mensaje de Dios para crecer y madurar, para ser nosotros como Jesús, para ser sus seguidores, para ser sus maestros, para ser sus alumnos y aprender a orar como Jesús y a enseñar como Jesús. Y por eso es que la Biblia vemos que hay muchos que son seguidores de Jesús, otros que son discípulos de Jesús. Y vemos que al Señor la mayoría de su ministerio lo dedicó a la enseñanza. Vean ustedes la importancia que tiene esto. Lo dedicó a la enseñanza. Vemos esto en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35. Para que ustedes me sigan, ahí más adelantito en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35. Y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando la enfermedad de todo achaque del pueblo. Viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque dice que estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Vean ustedes cómo vio Cristo al pueblo de Israel. Lo vio esparcido, lo vio alejado como alguien que necesitaba que tuviera un pastor, alguien que los cuidara. ¿Y cómo los vio, dice la Biblia? Como a ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Que los vio dispersos. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor para poder enseñarles y trabajar con ellos? Juntarlos. Juntarlos, esa era la intención de Dios. Por ejemplo, ¿qué hace un pastor de ovejas en la mañana? Al amanecer, las saca las ovejas y las echa al terreno, quizás en un lugar cercano, para que pasteen, para que coman, para que tengan la libertad de ir a hacer lo que tienen que hacer. Pero en la noche, ¿qué hacen los pastores? Juntan nuevamente a las ovejas y las ponen en el corral. ¿Sabe por qué? Porque ahí el pastor puede saber si hay alguna que esté enferma. Porque ahí puede ver el pastor si hay alguna que esté coja, que esté una perniquebrada, adolorida, mordida por algún animal, por algún coyote, por algún perro, por el chupacabras, por quien usted quiera. Y así se da cuenta del estado en que están las ovejas. ¿Sabe por qué? Ahora usted entiende por qué Dios nos mandó congregarnos.
Dios nos da la oportunidad que salgamos al mundo, vamos a trabajar, vamos a hacer nuestras actividades, vamos a hacer esto, aquello, pero quizás en el lapso del día se llevó usted una decepción terrible o recibió una noticia terrible, una mala noticia. Entonces viene a la iglesia, viene al corral, y aquí es donde Dios va a analizar qué es lo que está sucediendo en su vida. Y aquí es donde dice la Biblia que nosotros tenemos que aprender que aquí es donde Dios trata con nosotros. A lo mejor cuando venimos al corral donde el Señor nos ministra para ver quién de nosotros está herido, quién de vosotros está cansado, está manchado, necesita atención, necesita amor, necesita cuidado para su vida. Y eso es precisamente lo que pasa cuando nosotros nos desparramamos toda la semana. Imagínese usted toda la semana desparramado y no quiere que Dios no lo mire verdaderamente con grandes necesidades en su vida. Lejos de su palabra. Y entonces cuando venimos a la iglesia a congregarnos, entonces aprendemos a vivir cerquita a Dios, cerquita de Dios. Y este principio lo vemos en el Salmo 133. Vean ustedes algo interesante en este Salmo. Y aquí probablemente con esto termine, pero la próxima vez vamos a seguir estudiando de esto. En el Salmo 133, vean ustedes qué precioso. Mirad cuán bueno. ¿Cómo dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Esta es la oportunidad de que nosotros estemos cerquita de Dios. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Dios, porque cuando estamos congregados, cuando estamos juntos, cuando nos reunimos, cuando habitamos en uno, allí, ¿qué dice la Biblia? Envía Dios bendición y vida eterna. Qué precioso es esto. Ay, Señor. ¿Y sabe por qué Dios hace todo esto? Para que pongamos en práctica el amarnos los unos a los otros. Pero ¿qué fue lo que enseñó Jesús? Se lo digo la próxima reunión de nuestros martes. Aquí es donde nos damos cuenta que verdaderamente cuando venimos a Cristo necesitamos el nuevo aprendizaje, el sistema establecido por Dios para desarrollarnos espiritualmente, porque de esta forma Dios es que estableció un sistema para que nosotros crezcamos en amor, practiquemos el amor los unos por los otros y sepamos que es la forma de vivir cerca a Dios. Pónganse de pie esta tarde. Dios les bendiga.